Amén, amén. Eso, ahí sí. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Quiero, antes de comenzar esta reunión, recordarles que desde el próximo día jueves estaremos saliendo con las prédicas, con las charlas acerca del perdón, desde nuestro rinconcito del perdón. Y a su vez, recordarle también lo que le dije la semana anterior, que vayamos haciendo este inventario en nuestras vidas. ¿Sí? Usted recordará los papelitos que pusimos, si es que no lo tomó o si es que se lo perdió, va a estar nuevamente unos papelitos ahí a la salida. Tome un papelito y en el espacio vacío tiene que poner el pecado y tiene que poner si usted lo desea, el nombre de la persona con quien quiere reconciliar su corazón. ¿Sí? Por eso le dije que si es que requiere de un papel adjunto, pues hágalo, ¿sí? El papelito que sea solo la referencia de la petición y la oración que queremos hacer, por un lado. Y por otro lado, déjeme decirle que esta semana pudimos hacer algo que uno a veces no imagina y termina trayéndole mucha regocijo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque recibimos una donación de un hermano de la congregación, recibimos una donación de unas mascarillas. Y decíamos, ¿a quién damos? Ya habíamos dado una primera donación de mascarillas también, que igualmente nos dieron, a una fundación de chicos a quienes, en la medida de lo posible, solemos acudir. Así que me vino a mi mente, a mi corazón, el poder contactarme con una persona de aquí de la congregación que trabaja en el INFA, aquí arribita en Conocoto, y así lo hicimos. Nos contactamos, nos dijeron que encantados nos recibían y fuimos llevando unas 4 pacas así grandes de mascarillas. Oiga, y ciertamente fue dirigido de parte de Dios, porque llegamos y nos recibieron con tanta gratitud. Dice, no sabe cómo nos vienen a salvar al darnos de esto. Ahí están más o menos 120 adultos mayores, ¿sí? Más del personal que atiende ahí. Y dice, si algún problema nosotros hemos tenido es con mascarillas y con guantes de manejo se llaman, ¿sí? Así que, discúlpeme que yo sea un poquito atrevido en este sentido, ¿sí? Esas mascarillas nos donaron y las fuimos a dejar. Las 4 pacas grandes que nos dieron y fue de bendición. ¿Qué les parece si de pronto nosotros obtenemos o podemos conseguir, sea pidiendo o sea comprando, los guantes? Cajitas de guantes que necesitan, ¿sí? Cajas de guantes de manejo se llaman, ¿sí? Talla M, la medium, ¿sí? Y yo me atreví a preguntarles, dije, ¿qué más necesitan? Me dijeron esos guantes. Dije, vea, yo sé que el pueblo de Dios es generoso porque le cree a Dios, ¿sí? Entonces, hagamos por favor colaboremos, apoyemos para poder ayudarles a ellos, al menos que les solucione por un tiempo. Amén. ¿Estamos claros? Bueno, ahora sí, con atención y con reverencia vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 12. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 12. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia a esta porción de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 12. ¿Tenemos todos amén? Amén. La palabra de Dios dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, Pablo, mirando la condición en la que estaba desenvolviéndose el mundo en aquel entonces y el pueblo de Dios también, tuvo esta preocupación. Y dice, yo no quiero que ustedes se queden sin el entendimiento, sin el conocimiento. Estoy preocupado, dice Pablo, de que conociendo lo que pasó con sus antepasados, con sus padres les llama, y se refería estrictamente al pueblo que salió de Egipto rumbo a la tierra prometida. Dice, yo estoy preocupado de que ustedes se hayan olvidado, así que quiero que no ignoren o quiero recordarles lo que les pasó a ellos, porque lo vivido por nuestros padres nos ha quedado como un ejemplo para a nosotros amonestarnos, llamarnos la atención, recordarnos, de tal manera de no caer en el mismo error. Allí en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice más o menos así. No hace falta que lo vea, yo lo leo. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. ¿No es cierto? Entonces eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Dice, hay que ser pilas. Veamos lo que ha pasado antes con la gente, miremos lo que les ha sucedido para que nosotros, estando avisados, pues evitemos el mal. Parece algo tan lógico, pero que a veces no se da dentro del pueblo de Dios. La otra cosa que les comienza mencionando aquí es algo que a veces es mal interpretado por muchas personas, pero hoy es la oportunidad para aclarar este aspecto. Dice, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Digo, se ha dado un sinnúmero de interpretaciones antojadizas que no corresponden ni siquiera al contexto de la palabra de esta porción, ni al contexto general de la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa identificación. ¿Sí? Es por eso que cuando nosotros nos bautizamos por inmersión en las aguas, nos estamos identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Aquí dice que todos estuvieron bajo la misma nube. ¿Qué está diciendo? Dice, nuestros padres, acuérdense que está hablando de la experiencia de ellos, de los antepasados. Dice, nuestros padres estuvieron cubiertos y guiados por la nube. Todos nuestros padres pasaron el mar, es decir, fueron sacados de la esclavitud a la libertad, porque al pasar el Mar Rojo escapaban de Egipto e iban en pos de la tierra prometida. Dice, y todos ellos fueron identificados, porque bautismo significa identificados, y todos ellos fueron identificados en Moisés. Es decir, a todos los que Moisés dijo, salgan de aquí, todos salieron y pudieron ser libres. ¿Y a quiénes Moisés les dijo, salgan de aquí? Pues a todo el pueblo de Dios. Pecadores y no pecadores, fallidos y no fallidos, santos, a todos. Todos en Moisés tuvieron esta oportunidad de salir de ahí. Pero llegamos al versículo que es el que yo quiero destacar y que viene a bien tomar en consideración siempre, pero mucho más en este tiempo. El versículo 5. ¿Sí? Recuerde, Pablo le está diciendo, no quiero que se olviden, no quiero que ignoren lo que pasó con nuestros padres, que todos fueron guiados por esa nube, todos estuvieron bajo esa protección, todos fueron identificados en Moisés para que todos salgan de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 5 tristemente contrasta todo este favor que todos los recibieron. Dice, pero no de todos se agradó Dios. Pero no de todos se agradó Dios. ¿Cuántos salieron? Hay quienes dicen que salieron 3 millones, otros dicen que no, eran solo 3 millones de hombres, sin contar mujeres y niños, y que con los extranjeros que también salieron con ellos, fueron aproximadamente 5 millones. Vea, el número que haya sido, todos tuvieron esa oportunidad. ¿A dónde salían? Salían a la tierra prometida. ¿Llegaron todos? No. ¿Cuántos llegaron de los que salieron? 2. Y los que entraron fueron los que nacieron en el desierto. Los que no habían testificado del cambio drástico, de la bendición increíble que tuvieron sus padres.
Porque sus padres fueron los que estuvieron en esclavitud. Ellos no, ellos ya nacieron en el desierto. Ellos nacieron en otras condiciones. O digámoslo así, ellos nacieron en mejores condiciones. Cierto es que estaban en el desierto, frente a los peligros, las amenazas, los enemigos, pero no estaban esclavos. No trabajaban solo para pagar impuestos, que es la condición final que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Y dice, vea, ellos salieron y lastimosamente, aún de los que nacieron en el desierto, no todos llegaron. Porque muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Y ahí enumera algunas situaciones del por qué no terminaron llegando al propósito de Dios, al cumplimiento del objetivo, a tomar la promesa. No la llegaron. Y entre estas cosas, dice así, yo me he permitido enumerarlas como efectivamente lo quiero hacer en esta mañana. Lo primero que ahí destaca, ¿sí? Dice que ellos no llegaron y quedaron postrados en el desierto porque fueron idólatras, dice la palabra. Si nosotros quisiéramos hoy explicar un poco la idolatría, bastaría con decir que hay religiones, hay creencias espirituales que lastimosamente sus prácticas son idólatras, es decir, se hacen de imágenes, se hacen de esculturas, tienen sus figuras, sus cuadritos, a quienes les reverencian, a quienes les otorgan ciertos atributos, inclusive sobrenaturales, porque dicen que tienen cierta manifestación y efectivamente tienen esa manifestación, pero no es de Dios. Eso proviene del diablo que quiere engañar. Pero eso no es toda la idolatría, porque hoy les puedo decir yo, mis queridos hermanos, y espero que coincidamos en esto, es decir, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las personas que pueden no obtener la promesa de Dios porque son idólatras. La idolatría hoy no es solo esta que le acabo de mencionar y que algunas religiones la ejecutan. La idolatría a veces hoy es egolatría. Hoy mucho se exalta al ser humano, a mí mismo. Todas las mañanas, quienes pertenecen a algún chat de la iglesia, de los que los tengo yo al menos, reciben un versículo y una canción. ¿Sí? Porque creo que es lindo comenzar así el día, ¿sí? Con un versículo que nos aliente, que nos impulse, que nos redarguya por último, y una cancioncita para comenzar el día felices. Yo me pregunto, digo, ¿cuántas personas que quizás tuvieron el llamado, ¿sí?, de ser adoradores, hoy en día ya no son adoradores, sino que pecaron en idolatría, ¿sí?, y hoy son cantantes? Y tratan de hacer las cosas para su ego, ¿sí? Tratan de hacer las cosas para que el video musical salga bonito, para que el sonido, y uno paga miles de dólares para que el sonido sea espectacular, para que mi video sea mejor que el video de este otro, que termina siendo mi competencia. Yo me pregunto, ¿habrá competencia de adoración? No puede haber, porque la adoración es un estilo de vida personal. Pero hay ese tipo de cosas. Hay idolatría en la iglesia, claro que hay idolatría en la iglesia cuando tratamos de presumir. Yo he escuchado esto de personas que dicen, nuestra iglesia en toda la pandemia no tuvo una sola necesidad, porque nuestros ahorros o nuestras inversiones o nuestra gente nos ha dado tanto que sí, ni hemos sentido la pandemia en el aspecto económico. Entonces yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Recordaba las palabras de mi pastor, del pastor Eliezer, que gracias a Dios está con nosotros todavía, y decía él una cosa: el momento que la iglesia diga, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, que es a Cristo Jesús, significa que somos la iglesia de Cristo. El momento que la iglesia diga, no tengo a Cristo Jesús, pero tengo oro y plata, sí, hemos dejado de ser la iglesia de Cristo. Entonces, a veces hay esa jactancia, esa idolatría, ¿sí?, que no adoramos directamente, pero le ponemos en un primer lugar a la parte económica, ¿sí? Pero ahí sí caemos en que tratamos de servir a dos señores, o al dinero o a Dios. Y cuando nosotros procuramos el Dios dinero, el Dios Jehová ya no es tan necesario. Por lo tanto, ya no está en el lugar que tiene que estar.
Y así hemos idolatrado el día de hoy a muchas cosas, ¿sí? Idolatramos al culto, al hombre, al ser humano, tanto hombres como mujeres, tratando de estar, pero físicamente destacables. No sé si estarán saludables, pero al menos destacable. Por eso es que hoy usted puede ver en cualquier parte, aquí, salga hoy al Valle de los Chillos y dé unas pocas vueltas por cualquier calle, las principales y las secundarias, y va a ver que encuentra muchos más gimnasios que iglesias, muchos más spa que iglesias. Y si es que quiere usted y quiere corroborar lo que yo le digo, preste atención a la concurrencia a los spas y a las concurrencias a las iglesias. Y vea cuánto destinamos económicamente, ¿sí?, al culto al cuerpo y cuánto al espiritual. ¿Cuánto estamos en deuda en lo espiritual, no? Fueron arrebatados. Estoy viendo visiones. No oigo un amén. ¿Cuál fue la otra causa? La segunda causa por la que no llegaron ellos allá. La misma que existe hoy. Dice, porque muchos fornicaron. La segunda causa por la que el pueblo de Dios no avanza y se postra y queda postrado, que es lo triste, son los pecados sexuales. Fornicación, adulterio, lujuria, pornografía. Es decir, hoy vivimos una liberalidad tan espantosa que ya ni siquiera se puede llamar inmoralidad, sino se llama amoralidad, porque ya ni siquiera remueve de la conciencia todo lo sexualmente permitido en este mundo y que nadie lo reprocha. Pues la iglesia tiene que reprocharlo. La iglesia tiene que hacer notar, ¿sí?, que nosotros no podemos dejarnos acarrear por la corriente del mundo sobre pretexto de cualquier cosa. O sea, porque la ley no lo sanciona no quiere decir que Dios lo permite. Y vivimos un mundo de inmoralidad sexual, pero espantoso. Por eso es que ahora las nuevas generaciones no quieren casarse. ¿Para qué? Si antes éramos desesperados, como yo suelo comentar, éramos desesperados por casarnos con nuestros cónyuges, al menos los varoncitos que somos, antes de ser de Cristo, éramos animales sexuales como todos. Ya con Cristo la cosa cambia, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y comienza a guiar nuestras vidas, a tomar control en la medida de que le permitamos, es otra cosa. Pero nuestra desesperación por casarnos era por dormir juntos. Pero ahora no hace falta. ¿Para qué? Si se puede tener lo mismo, barato, gratis, sin compromiso. Y eso es lo que está deteniendo al pueblo de Dios. Yo sé que esto no gusta en la predicación, pero yo no predico lo que me gusta, yo predico lo que me mandan. Y el que me manda es el que inspira la palabra. Y los pecados sexuales que está viviendo el pueblo de Dios, no estoy hablando del mundo, el mundo es perverso, es degenerado. Pero muchos que nos decimos ser del pueblo de Dios, estamos cayendo en ese tipo de cosas. Y por eso dice que no llegaron. Por eso nos advierte en el versículo 12, que fue el último que me permití leer. Dice así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Si usted piensa que porque venimos a la iglesia los domingos, hemos vuelto a congregarnos y gloria a Dios y cantamos y siento algo bien bonito cuando canto, por eso pienso que estoy firme. No. Esas son sensaciones. Otra cosa es el testimonio. Otra cosa es el compromiso. Otra cosa es la santidad. El tercer aspecto por el que nos menciona la palabra de Dios, dice, es porque tentaron a Dios. Jugaron con Dios. No tuvieron un compromiso con Dios. Y por eso dice, pues muchos quedaron postrados en el desierto, porque al tentarle a Dios, ¿sí?, al tomar con ligereza su compromiso, al olvidar de dónde Dios les había sacado, al no reconocer con gratitud lo que Dios estaba haciendo en ese momento, porque en el desierto fueron sostenidos, en el desierto fueron sustentados. En el desierto la gente muere porque tiene sed, pero había una roca que le seguía, y esa roca era Cristo, dice. Es decir, de parte de Dios hizo todo para sostener, sustentar y llevarle a su pueblo al propósito. Pero el pueblo, se olvidó. Y le tentaron y toman la relación con Dios con ligereza. Y cuando nos toca lamentar esa falta de compromiso, muchas de las veces es tarde. Hermanos, estamos viviendo tiempos
que nos invitan a la reflexión. El día de ayer tuve una pequeña reunión, digo pequeña por los pocos hermanos que pudieron comparecer. Pero voy a volver a tener el próximo día sábado con los hermanos del grupo de alabanza. Yo sé que usted se ha fijado en el grupo de alabanza. Y el grupo de alabanza que nosotros hoy tenemos no es el grupo de alabanza que nosotros tuvimos el 8 de marzo del año 2020. Digo el 8 de marzo porque fue el último domingo que estuvimos aquí habilitados, ¿sí? Ese grupo con el baterista, ese grupo con el tecladista, el grupo con el del bajo, con el de la guitarra eléctrica, y no solo eso. Aquí faltaba espacio, ¿sí? Un cantante, otro cantante, otro cantante. Nos faltaban micrófonos, nos tocó comprar nuevamente micrófonos porque estaban escasos. Un director de alabanza y que se turnaban entre culto y culto porque teníamos cualquier cantidad de gente. Usted dirá, pastor, pero haga una audición y a lo mejor salen unas voces privilegiadas y solucionado el problema. Si es que esto fuera un teatro que presenta un espectáculo, me soluciona el problema. Pero esto no es un teatro que presenta un espectáculo dominical. Esta es la casa de Dios, en donde se sirve con santidad, con integridad, en donde uno se debe sentir no solo orgulloso de ser tomado en cuenta para hacer algo dentro de la obra de Dios, sino que debe sentirse súper comprometido con la responsabilidad que se le encarga. Yo sé que en otras partes, vea, brindan un espectáculo maravilloso. En otras partes. Aquí es la casa de Dios. Y aquí nos guiamos por un mensaje, por la palabra. Ayer me preguntaba una persona, me dice, pastor, disculpe, me están preguntando unas amistades a quienes yo le mando sus videos y les gusta y que no sé qué. ¿De qué línea son? Si son aliancistas, si son pentecostales, si son... Le dije, dígale que somos bíblicos. Que la palabra es lo único que guía nuestra vida. Nuestro caminar congregacional y personal. Mis queridos hermanos, no le tentemos a Dios. O sea, no pensemos que al pastor yo le puedo engañar, me puedo burlar. Perfecto, tiene todo el derecho si eso le hace sentir cómodo. Pero a Dios no. Muchos le tentaron y quedaron postrados en el desierto. Y la última cosa que dice, porque también muchos murmuraron y también perecieron no sé cuántos miles. ¿Y la murmuración a quién lo hacían? A Dios, por supuesto, pero eso encaja en el punto anterior de no tentarle a Dios. Le murmuraban a Moisés todo el tiempo. Usted lee el libro de Éxodo, lee el libro de Números principalmente, Éxodo y Números, y va a ver que Moisés todo el tiempo fue atacado por personas. Y quien te puso y estás mal, así era de hacer, mejor hubieran nombrado otros capitanes, mejor regresarnos a Egipto. Oiga, qué fastidio, qué molestia, porque hay mucha gente que critica y poca gente que trabaja. Comprobado. Hay mucha gente que critica, que señala, que juzga, que elucubra, pero el que dice, aquí estoy yo. Yo completo, con mi corazón, con mi disposición, organizándome mi tiempo y hasta con mis recursos, aquí estoy. De esos, vea. Ahora entiendo por qué Jesús decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora entiendo por qué la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque llamados somos todos. Todos pasaron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos fueron identificados por Moisés. Moisés, todo hebreo, ¿sí? Y no hebreo que quería salir con el pueblo, salga. Todos. Pero no de todos se agradó Dios. ¿Cómo le llamamos a esta prédica? A esta prédica le vamos a llamar el remanente fiel. El remanente fiel. Y permítame, en vista de que estamos muy bien con el tiempo, permítame contarle rápidamente una historia que nos ilustra, la escuché en esta semana, esta historia, en uno de mis devocionales, y que nos ilustra muy bien cómo es que se obtiene este remanente fiel, el remanente fiel. No sé si usted se ha puesto a pensar, ¿cómo habría sido el mundo si todos los que un día fueron llamados, inquietados de parte de Dios para entrar en sus caminos y perseverar en sus caminos, si todos hubiéramos permanecido? ¿Sí? Yo suelo mirar obviamente desde el punto de vista pastoral y digo, ya tengo
¿cuántos años? 25 años sirviendo a Dios a tiempo completo. Digo, si es que todas las personas que un día llegaron a la iglesia, al centro de adoración cristiana del Valle de los Chillos, solo a esta iglesia, ¿sí? Allá en el pequeño local inicial, y luego acá, digo, si todos los que hubieran llegado, no de otras congregaciones, sino nuevos, hubieran permanecido, con seguridad necesitábamos un estadio para congregarnos. Un estadio para congregarnos. Y no ha hecho falta. Y no digo gloria a Dios por eso, porque hubiera preferido, ¿sí?, verme en la obligación de construir un estadio y no algo que, digamos, ahora vea, ya la mayoría estamos vacunados, ya podemos volver, aquí estamos y todavía hay espacios vacíos, ¿sí? Y no es precisamente por el distanciamiento, ¿sí? Es el distanciamiento para con Dios posiblemente. ¿Y el resto? ¿Dónde están los que durante 25 años llegaron a esta congregación? Y no todos estamos aquí. No con esto estoy diciendo es que no de todos se ha agradado a Dios, porque solo los que aquí estamos Dios se ha agradado. No, posiblemente aquí estamos muchos de los cuales Dios no se agrada. No sé. Y hay muchos que han llegado, que han conocido, que sintieron, que se comprometieron, y hoy no sabemos. No digo que estén mal, simplemente no sabemos. No perseveraron donde se supone que tenían que perseverar. Y esta historia dice así. Es una historia macabra, y discúlpeme que sea tan duro al contarles esta situación, pero esta historia dice así. Una niña, en una noche, estando en su casa, siente los pasos de un hombre que inmediatamente se aproxima a su habitación, abre la puerta y la toma, le arrebata fuertemente. De inmediato otra persona hace una llamada telefónica y al término de la llamada le da una señal de que huya con la niña. Sale por las calles de la ciudad, oscuras, y llega a un edificio en donde había solo una luz prendida. Al ingreso de esta edificación, este hombre que tenía a la niña en los brazos, inmediatamente entrega a una mujer. Ella la toma y le esconde en un lugar de esta edificación. Apenas la niña llega, es entregada por esta mujer a otra persona, quien mete una especie de puñal en su abdomen. Esta es una historia de terror. A los 2 días la niña se despierta y se da cuenta que aquella tremenda pesadilla, historia de terror que vivió, en realidad se trataba de que ella estuvo con dolores en su abdomen. Quien entró aquella noche fue su padre y la tomó inmediatamente en sus brazos. Quien hizo la llamada fue su madre para preguntar si es que el hospital más cercano estaba atendiendo. Él sale por las calles de la ciudad, llega al hospital, la mujer que le recibe es la enfermera, y cuando esta mujer le lleva, le esconde, le refunde en el quirófano, en la sala de operaciones, inmediatamente el médico con el bisturí abre su abdomen para que ella sea operada. Cuando escuché esta historia, mejor contada que como yo le he contado, cuando escuché esta historia, me llamó tanto la atención de 2 aspectos. El uno es que no hay posibilidad, no existe la posibilidad de que el pueblo de Dios sea transformado sino a través del dolor. No hay. La metodología divina para que nosotros podamos ir creciendo, para que nosotros podamos ir entendiendo, para que nosotros podamos ir rindiéndonos y permanecer en los caminos de Dios, es a través del dolor. No hay otra posibilidad. ¿Cuántas cirugías Dios tendrá que hacer en nuestra área espiritual? No sé. A veces esas cirugías se transfieren a cirugías en la carne, a veces eso se transfiere a cirugías emocionales, son cirugías sentimentales,
que nos traen dolor, que nos quebrantan, que nos golpean, que nos revuelcan, pero que son necesarias para que nosotros sigamos sanos en el camino de Dios. La pretensión, obviamente, no era aniquilar a la niña, era sanarle. Y la segunda cosa que me vino a la mente y que creo no estar equivocado en mi apreciación, es que tanto la experiencia primera de la niña, cuanto la realidad que ella percibe luego de esa pesadilla, habla del discernimiento o no que tiene el pueblo de Dios. Cuando uno está conectado con Dios, cuando uno lee la palabra, cuando uno ora y tiene la costumbre de leer, de orar, cuando uno le pide a Dios en oración que quiero caminar en santidad, ayúdame, reconozco que soy fallido, pero te ruego, Señor, ayúdame a caminar en santidad, en integridad. Permíteme tener discernimiento para conocer tu voluntad y vivirla y no tratar de escapar de ella. Ese es un discernimiento que tenemos de parte de Dios, pero ese discernimiento lo tenemos cuando estamos unidos, cuando estamos en intimidad con Dios, cuando estamos ligados a Dios, cuando Dios, a pesar de nuestras falencias, ve que ha encontrado en cada uno de nosotros un corazón conforme al corazón de Dios. Porque ese era el corazón que tenía David, y fue una persona que pecó, y pecó de manera deliberada, pero su corazón estaba ligado a Dios. Y digo la otra parte, ¿no? El otro lado, la otra cara de la moneda, es cuando quizás nos viene el dolor, el quebranto, como nos ha venido con esta pandemia. El dolor, el quebranto, la dificultad, la angustia, la limitación. Y no nos damos cuenta que Dios es el que está operando. Y no nos damos cuenta que Dios es el que nos está probando. Y renegamos y nos quejamos, o simplemente nos alejamos. Nos vamos alejando y quedamos postrados ahí en el desierto. Y nos hemos enfriado espiritualmente. Eso sí estoy seguro que ha pasado con el pueblo de Dios. No sé qué ha pasado con el resto que deberíamos de estar en el estadio. No sé. Quizás estén bien en otra congregación. Quizás estén congregando. Yo no sé lo que ha pasado, pero lo que sí sé que ha pasado es que el pueblo de Dios, ante el dolor causado por la pandemia, que no es solo el contagio y la letalidad que ha existido tristemente, sino que ha habido dolor en el aspecto financiero, ha habido dolor en el aspecto sentimental, en el emocional, en todas las áreas de nuestras vidas hemos sido golpeados a través de esta pandemia que no termina. Y no entendimos el dolor. Y nos quedamos con la pesadilla. Nos quedamos con el primer entendimiento de que lo que estamos viviendo es una historia de terror. Cuando nosotros con discernimiento deberíamos entender que lo que hemos vivido y estamos viviendo, e insisto, y no hemos salido todavía, sí, es una historia de prueba, de purificación del pueblo de Dios, de cernirle al pueblo de Dios, de saber quiénes mismos somos los que estamos y los que continuamos y seguimos. Como dice, los que hemos de alcanzar el fin de los siglos. Así dice la palabra. Y eso nos dejaron como ejemplo para que nosotros consideremos, para que no seamos insensatos, para que no pensemos que no, nuestros antepasados que eran de tal o cual actitud, ellos, los buenos, lo alcanzaron fácilmente y los malos no les fue tan mal. No, dice, esto se les ha dejado 2 veces, dice en este contexto, se dejó como ejemplo para amonestarnos a nosotros, para llamarnos la atención y decir, por favor, escucha, date cuenta. No es tan fácil, no es tan simple. Y mientras yo meditaba en esto a lo largo de esta semana, esta historia creo que la escuché el lunes de esta semana, esta que le acabo de contar. Y mientras meditaba en esto, justo el Iván, el tenor, el que estaba cantando aquí, que trabaja conmigo aquí en la iglesia, me decía, no recuerdo por qué razón, me decía Iván, dice, pastor, qué terrible, ¿no? El del Club 700. Yo no sé si él veía el Club 700 porque es mucho menor a mí. Y yo veía eso de adolescente, de niño. Que él, con todo su conocimiento y con toda su experiencia, yo le decía, ve, él como predicador no sé qué tal era, digo, pero como maestro era lo máximo. Jimmy Swaggart, a él me refiero. Quienes son mayorcitos como yo y en esa época, a pesar de que yo no era cristiano en esa época,
pero a mí me gustaba ver el Club 700. Y él, siendo lo que fue, cayó como cayó. Espero que se haya levantado y que Dios le tenga en su misericordia en sus caminos. Pero si eso ha pasado a grandes predicadores, yo tengo que vivir con temor y temblor. Y si eso ha pasado a muchos cristianos, pues todos nosotros tenemos que vivir advertidos. Porque aunque todos hemos sido identificados por Cristo Jesús, aunque todos hemos sido cuidados, protegidos y guiados por la nube, ¿sí?, que en este caso viene a ser el Espíritu Santo en nuestras vidas, no de todos se agradó Dios. ¿De quién se agrada todo el tiempo? Del remanente fiel, del que persevera a pesar de. ¿O de qué? Hay otro remanente fiel, o mejor dicho, hay otro grupo, y con esto quiero concluir, que pertenece al remanente fiel. ¿Sabe cuál es? Es el grupo de los que se enfriaron, es el grupo de los que se alejaron, es el grupo de los que criticaron o cayeron en murmuración o fueron idólatras, es el grupo de los que murmuraron, pero que se arrepienten y vuelven. Y vuelven humildes, y vuelven sencillos, y vuelven a decir: Señor, aquí estoy. Si tú en tu misericordia me permites una vez más llegar ante tu presencia, Dios, y pedirte que me acojas. Es decir, hay el grupo de los que por la infinita misericordia de Dios, a pesar de todo, aquí estamos y hemos permanecido. Pero en ese grupo tiene que aumentarse, ese grupo tiene que sumarse con los pródigos, con los que vea, encontraron el mejor pretexto para enfriarse, la pandemia. Pero que vuelvan, que regresen, que permanezcan, que busquen. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer ante eso? Vea, con los brazos abiertos. Una, para rescatarles, para hacerles acuerdito, topándoles en el hombro. Oye, mejor estábamos con Cristo Jesús. Y la otra, para recibirles, ¿no? Porque cuando uno está frío, ¿sí?, ¿sabe qué le detiene? La vergüenza, ¿sí?, y el saber cómo voy a ser recibido. Y a veces uno no vuelve a la iglesia por eso. Porque, hijo, no me han visto, o han visto mis estados, o han visto mi Facebook, y han visto cómo en esta pandemia, vea, la mundanalidad ha llegado a mi vida. ¿Sí? ¿Qué me irán a decir? ¿Cómo me irán a ver? ¿Qué tal que nosotros, quienes tienen redes sociales, a pesar de haber visto todo lo que nos permite deducir, lo que hemos visto en las redes sociales y en sus cuentas de Instagram, en sus comentarios, estamos dispuestos a decirle: aquí está mi hermano. Ven. Vienes sucio, vienes cochino, vienes puerca. Ven. Sí. La palabra nos limpia. La palabra es la que nos limpia. Mis queridos hermanos, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Mi pastor Eliezer solía decir así respecto de este versículo. Dice: no es el que imagina que está firme. Porque hay dos grupos en este versículo, decía el pastor. El que piensa que está firme es el que sabe que no está tan firme. Porque el que está firme no piensa, está seguro. Amén. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 19 de agosto nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom. La reunión de adolescentes se lleva a cabo cada 15 días. Nuestra próxima reunión será el sábado 21 de agosto a través de Zoom. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios.
Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.